Feliz sábado a todos. Estamos bien contentos de estar otra vez aquí en nuestra pequeña iglesia adventista del séptimo día libre, camino al santuario. Y para comenzar este tópico tan importante, vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de poder llegar aquí con bien, Señor. Padre bueno, te agradecemos, Señor, que nos has dado la salud, las energías, Padre celestial, para poder exponer tu palabra. Pero, Señor, no podemos exponer tu palabra si tu Santo Espíritu no sea aquel que domine, Señor, y imparta sabiduría, Señor, a tu siervo. Permite, Padre celestial, que podamos entender este tema, Señor, estudiarlo en nuestros hogares y sobre todo, Padre eterno, tomarlo como los consejos que tú quieres para tu pueblo en estos últimos días. Te pedimos y te agradecemos, Señor, acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Yo creo que este tema que hemos escogido en esta mañana es más bien para que entendamos algunas de las señales que nos dicen o nos enseñan los movimientos que debemos tomar en este tiempo final. Y yo creo que, aunque no voy a abarcar todo lo que implica el salir de las ciudades, sino que voy a ir más dirigido en la señal que Dios dio para que nosotros sepamos cómo, primeramente, cómo, hacia dónde debemos ir. No tan solo eso, hay unas directrices que Dios dio en diferentes lugares donde podemos aprender cómo sería correcto esa salida. ¿Ok? Yo creo que hay muchas personas que están confusas en cuestión a salir. Hay algunos que ya han salido por muchos años y están en el campo ya, pero no han visto un crecimiento en sus vidas personales. Así que aquí vamos a explicar por qué o unos detalles que tenemos que tomar en cuenta. Y quiero comenzar trayendo a la luz unas noticias que yo creo que hemos visto en los últimos meses con más seguimiento. Y es que muchas personas están haciendo movimientos porque ven que económicamente se está esperando un colapso económico. Igualmente, muchas personas que tienen mucho dinero están tratando de sobreguardar su patrimonio económico y por esa razón traje estas noticias. Dice aquí en las noticias de Magnet, nos dice, los multimillonarios preparan sus mansiones para el apocalipsis. Así que interesantemente, los millonarios están preparando sus casas para el apocalipsis. Así que ellos entienden que hay eventos que le están anunciando que estamos en el apocalipsis. Y sigue diciendo, los bunkers de lujo se han convertido en una tendencia. Y hay otra noticia de esta misma página, pero en el mes de diciembre específicamente, que dice, los millonarios de Estados Unidos hacen las maletas de Nueva York o Los Ángeles, que son uno de los estados que hay mucho más flujo de millonarios, a ciudades menos masificadas y rentables. O sea, que ellos ven que estas ciudades con la inflación se están convirtiendo menos rentables porque son muy caras para poder vivir en ellos y ellos son millonarios. Imagínense ustedes las personas que no lo son, que tienen necesidades, que tienen la necesidad de trabajar más de 16 horas a veces para poder pagar sus apartamentos y su estilo de vida en esas grandes ciudades. Así que ya estamos viendo que las cosas que Dios había establecido en su palabra se están dejando ver en las noticias de día a día, que las ciudades están volviéndose un poco más, cada vez más costosas para vivir. Aquí en este periódico que se llama El País, también dice, los millonarios también emigran, porque en el 2024 una cifra récord de súper ricos cambiará de país. Y ahí en esa noticia nos explica una cantidad grande de mucha gente multimillonaria que se está yendo a países mucho más
pobres, o decimos así, mucho más económicos, para poder rendir, ¿qué? Su dinero, para poder rendir su potencial económico en esos lugares. Así que ellos se están dando cuenta de las cosas que en las ciudades están sucediendo. El costo de vida está alto y nosotros que vivimos aquí en Puerto Rico lo hemos notado. Gradualmente íbamos al supermercado y podíamos gastar unos 100 o $150 en una comprita, como le decimos acá, y ahora nos gastamos el doble y a veces el triple. Estamos gastando hasta $300 en los mismos artículos. Así que es interesante, impresionante lo que está sucediendo. Y obviamente, muchas personas les gusta el Salmo 23. ¿Verdad que les gusta el Salmo 23? Y lo mencionan y lo leen a veces en la despedida de sábado, de memoria. Pero hay una enseñanza, además de en toda la Biblia, hay una enseñanza en ese Salmo. Y vamos a ver lo que dice el Salmo 23, capítulo 1 y 2. Dice, lo primero que enseña es, Jehová es ¿qué? Mi pastor. Así que en esa pequeña oración está diciendo que Dios es como un pastor. ¿Dónde viven los pastores? En el campo. Porque los pastores tienen ¿qué? Ovejas. Entonces, y tienen otros animales. Pero bien, vemos aquí que en ese salmo tan precioso, de que es el Salmo 23, nos menciona cómo Dios quiere que su pueblo entienda que Él saca sus principios de lugares en el campo. Y sigue diciendo, Jehová es mi pastor, y dice, nada que me faltará. En lugares de delicados pastos, ¿qué? Me hará descansar. ¿Y dónde hay lugares de delicados pastos? En los campos encontramos lugares de delicados pastos, pero no tan solo eso, me dice lo que va a pasar con mi vida, que me hará ¿qué? Descansar. Me dará descanso. ¿Será que en las ciudades no hay descanso? Bueno, yo creo que Nueva York es una de las ciudades que le llaman la ciudad que nunca duerme. Siempre está encendida. Y por esa razón vemos cómo la Biblia, en un simple salmo, nos está enseñando a nosotros que también dice, sigue diciendo, 23:2, junto a aguas de reposo, ¿me qué? Me pastoreará. Así que hay un cambio en mi vida cuando yo entiendo a dónde Dios quiere llevarme. Cómo mi vida, de una vida de ciudad, de una vida de alboroto, de una vida de ligera, Dios quiere ser mi pastor. Dios quiere llevarme al lugar de pastos, de aguas claras, de lugares mansos. Así que debería tener una enseñanza y sobre todo debería enseñarnos que hay un cambio en mi vida cuando yo cambio de un lugar a otro, porque ahí me lo está enseñando. Así que vamos al próximo versículo y dice, 23:3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de ¿qué? ¿Por amor a qué? Así que Dios ha dado los principios de dónde debo comenzar para poder llegar a lo que quiero en la vida espiritual. Primero Dios me tiene que sacar a mí de los lugares de donde tenemos todos esos revoluces o todos esos problemas y dificultades para llevarme a un lugar donde Él pueda guiar mi vida, Él pueda guiar mi alma y Él pueda enseñarme justicia, porque yo no la conozco, porque en las ciudades no hay justicia, claramente. Entonces dice, ¿por amor a quién? A su nombre. Hay algo, o podríamos decir un estilo de vida que me ayuda a mí a yo ser un verdadero cristiano, un cristiano pacífico, y me va a ayudar en mi carácter. Vamos a seguir un poco más y hacemos una pregunta. ¿Cuál es una de las citas más mal interpretadas en este tópico? Y yo siempre quiero traer algunas citas que la gente ha dicho que es esto y aquello, pero llevan un principio mayor porque enfocan en una parte lo que debemos sacar de esa cita, pero la gente, por alguna razón, busca una parte menor
para decir que esto significa esto, así que yo siempre voy y busco en el original para ver qué quiere decir o qué tema lleva. Y aquí dice, en evento de los últimos días, el evento de los últimos días es una recopilación de citas y lleva títulos, pero esas citas en sí ya tienen titulares de los cuales se ha extraído esa cita. Así que siempre que usted lea ese libro en particular, vaya de dónde salió la cita, para que usted vea el tópico de lo que se está hablando y lo que se quiere decir, porque se ha malinterpretado mucho este libro. Y aquí nos menciona que en Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 165 y al 166, en 1885, menciona esta cita en otro lugar, pero voy a leer la cita y voy a enseñarle, porque aquí el titular dice claramente, la señal para huir de las ciudades. Y hay dos cosas que nosotros tenemos que entender de salir de las ciudades y huir de las ciudades no son lo mismo. Salir de las ciudades es que cuando yo salgo, yo salgo de una manera diferente a la manera que yo puedo salir huyendo. Huyendo quiere decir que ya yo estoy corriendo de algo que viene. Pero cuando yo estoy saliendo, yo salgo planificadamente. Es muy diferente, más tranquilo. Así que, y vamos a leer la cita y después vamos a buscar de dónde salió. No voy a leer la cita en el otro lugar, pero sí le voy a dar de dónde sale y el título que lleva en el original, en el libro de Joya de los Testimonios. Y mire qué interesante a lo que tenemos que enfocarnos en esta parte de la cita. Al principio dice, no está lejano el tiempo en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y ¿qué? Y solitarios. Así que lo primero que debemos pensar en esta cita no es en el titular, porque vemos el titular y pensamos bien diferente de la cita. Ya nuestra mente está pensando cómo voy a huir, por qué debo de huir. Pero tapemos el titular por un minuto y leamos la parte que acabamos de leer ahora. ¿En qué tiempo fue que los discípulos tenían que buscar refugio? ¿Qué tiempo era? En el tiempo de la persecución, cuando iba a haber un estandarte, y vamos a seguir leyendo para que entiendan un poquito más. Dice, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción, mire lo que dice, la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, y voy a detenerme aquí un minuto porque tenemos que hacer el paralelismo. Dice, en el tiempo en que se iba a levantar la abominación desoladora en Jerusalén, que era la señal para que los cristianos salieran, no huyeran, salieran. Porque ya huir sería cuando ya estaba encima el ejército y estaba destruyendo absolutamente todo. Sino, ¿cuántos cristianos murieron allí? Ninguno. Ninguno. Entonces, vemos aquí que dice claramente que, vuelvo y repito, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal, así que hay una señal que tenemos que entender de los días de los discípulos para nosotros saber que es una señal para nosotros. Dice, para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción, dice, ¿qué significa la asunción de poder? ¿Qué significa la asunción de poder? Como que cuando se tomó ese poder romano que iba directamente a llevar el estandarte o la abominación desoladora para destruir la ciudad, pero era esa la señal. ¿Cuál era la señal? La asunción de poder. Muy bien. Y sigue diciendo, y leo así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto, y hace una coma, con el decreto que imponga el día descanso papal. O sea, cuando hay una asunción en un gobierno que claramente te está diciendo por las características que va a poner un día de descanso, ¿cuándo sería la señal para nosotros? Cuando pongan el día
o antes? Antes. Entonces, a esta cita se le refiere como que usted debe esperar donde usted está hasta que llegue la ley dominical nacional. Así lo ha entendido la gente por mucho tiempo, pero esa no es la manera correcta. Y sigue diciendo aquí, será para nosotros una amonestación. ¿Por qué será para nosotros una amonestación? Porque cuando ya hayan salido de las ciudades, de las grandes ciudades, porque tiene un proceso de grandes ciudades a pequeños pueblitos, de los pueblitos pequeños, entonces ya va a ser una huida. ¿Ven? Ya cuando hayan salido y veamos que pasó lo que habíamos visto en Jerusalén, será una amonestación para nosotros, como que entendimos lo que quería decir la palabra de Dios cuando Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Muy bien. Sigue diciendo aquí, entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos, en lugares apartados entre las montañas. Muy bien. Y en el original, vean el titular que lo mencioné al principio, decía la señal para huir de las ciudades. Es muy diferente al que dice Joya de los Testimonios, tomo 2, página 165 al 166. Cuando consigues en la aplicación electrónica de los libros, ahí te dice el titular en ese capítulo 25. Empieza el capítulo en la página 155 en adelante. Y miren qué diferencia. Dice, la iglesia es la luz de ¿qué dice? Del mundo. Así que es muy diferente la iglesia es la luz del mundo a la señal para huir de las ciudades. Por eso tenemos que ver lo que dice. Primeramente, que en ese capítulo, así que le insto a ustedes que busquen ese capítulo y lo puedan leer con detenimiento, para que vean lo que está expresando. Por esa razón menciona la cita. Bien, ahora debemos comparar otras citas para mirar el contexto genuino de lo que quiere decir, cómo debemos salir correctamente. Y ya vimos una de las señales, ¿verdad? Que desciframos una de las señales. Mensajes selectos, tomo 2, página 412, dice, cuando el poder con el que se inviste a los reyes es aliado de lo bueno, ello se debe a que el que lleva la responsabilidad está bajo la influencia divina. Cuando el poder está aliado con la maldad, está ligado con los instrumentos satánicos y obrará para destruir a los que son, ¿qué? Propiedad de Dios. Así que tenemos que mirar bien cómo están actuando los gobiernos, cómo están actuando las personas, los reyes, como menciona ahí, los reyes de la tierra, cómo están actuando, si es en favor o en contra. Y si vemos las mismas similitudes de las cuales vimos en la Biblia en el pasado, como señal para el pueblo de Dios, ¿por qué para nosotros no puede ser una señal? Es la pregunta. Debe ser una señal. Estamos viendo la ley dominical y todo el mundo lo pone, pero nadie sabe cuál es la señal para salir, porque nunca lo habían visto de la misma manera. Entonces, sigue diciendo aquí, el mundo protestante ha establecido, y estamos hablando del final de los 1800 a principios de 1900, esta cita, el mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico, que el lugar donde debería estar el sábado de Dios, y va en pos de las pisadas del papado. Por esta razón veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades. Yo creo que muchas personas han leído esta porción de la cita, a lugares apartados. Así que dice, trasladen, no dices huyan. Y dice familias, no dice familia. Entonces, dice, a lugares apartados del campo donde puedan cultivar la tierra es una de las cosas que deben de hacer. Segundo, cosechar los productos que en ella misma siembren. No dice comprar, porque el problema de comprar y vender, lo dijo antes de la cita, dijo Estados Unidos ya, y dijo aquí, el mundo protestante ha establecido, no que lo va a establecer, ya está establecido, lo que pasa es que no ha salido a la luz pública para ejercer el poder que lleva esa ley. Así que
vemos que en ese tiempo se había levantado ese mismo movimiento. Y por eso se menciona y por eso se aconseja, se le ha aconsejado a la gente a salir de las ciudades. Así que las personas que han entendido bien este mensaje ya deberían estar en el campo. Ya habrían de criar sus hijos en el campo. Ya su vida espiritual debe ser una vida diferente. ¿Por qué muchos hoy todavía están tratando de salir? Es la pregunta. Porque se ha malentendido el mensaje de salir. ¿Cuál es la señal? Y vamos a seguir leyendo un poquito más. Dice, de este modo podrían criar a sus hijos con hábitos sencillos y saludables. Veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas que dispuestas para la crisis. Así que ella ya estaba mirando la crisis. Ella sabía que venía una crisis mundial. Que Dios pudo alargarnos el tiempo hasta nuestros días es un acto de misericordia. Porque no lo merecemos. Pero Dios, en su infinita misericordia, que quiere salvar un pueblo fiel, un remanente justo en el tiempo del fin, nos sigue aconsejando las mismas cosas que ya dijo en los 1800 y que no hemos hecho caso. Y hay muchas de las cosas que todavía tenemos que aprender si estamos saliendo, porque todavía hay tiempo de salir. No hay mucho, pero hay. Así que vamos a ver algunas fotos y vemos la importancia de la crianza de hoy y hacemos una comparación, porque quizás ella estaba viéndolo como Dios le mostraba, pero interesantemente, ¿cómo está la crianza de los niños hoy? ¿Quién está criando a los niños? El teléfono, el internet. Y la enseñanza que le da el internet a los niños es superior a la que María le dio a Jesús cuando vino a la tierra. Jamás. Por eso Dios, queriendo lo mejor para Él mismo, nacer en la tierra, la mejor educación, imagínese usted, quiere lo mismo para todos nosotros. Porque aquí les traigo una cita bien interesante. Mira lo que dice Fundamental of Christian Education, página 326. Dice, enviad a los niños a las escuelas ubicadas en la ciudad, donde cada faceta de tentación está lista para atraerlos y desmoralizarlos. Y la tarea de edificar su carácter a la semejanza divina será ¿cuántas veces? 10 veces más difícil. ¿Tanto para quién? Así que esto no incluye solamente a los hijos. Esto incluye a los padres. Esto nos incluye a nosotros. A la gente que quizás no tiene niños, no importa, pero incluye a los adultos. Que es una enseñanza para nosotros ir al campo y que si hacemos lo correcto en el campo, porque no es que vayamos al que cualquiera puede ir al campo. Y ella sabía el costo de las propiedades, cómo se iba a poner. Por eso aconsejó a su pueblo en el tiempo que era económico. Ahora casi la gente no puede salir al campo porque está caro. Y mientras siga pasando el tiempo, más costoso se va a poner. Más costoso y la gente menos va a poder salir. Así que Dios en su infinita misericordia, que en el Génesis, en la creación, y léalo usted en el capítulo 2, ¿quién fue el primero que sembró un huerto? No, ¿quién fue? Dios. Dios fue el primero que sembró un huerto porque no había hombre en la tierra que labrase la tierra, dice Génesis capítulo 2. Así que tenemos que aprender que Dios nos dio ese trabajo de cultivar la tierra para que podamos contemplar el primer libro, que es la naturaleza. La educación de los niños, Dios dijo, dale el primer libro de la naturaleza. Jesús mismo, allá en Galilea, donde en las montañas de Galilea que se crió Jesús, ¿qué aprendió Jesús del primer libro? Por eso la mayoría de sus parábolas tienen que ver con la naturaleza. Y tiene mucha enseñanza. Así que debe decirnos algo a nosotros. Cosas sencillas nos enseñan cómo Dios con su mano poderosa nos sustenta. Muy bien. Y dice aquí, hago una pregunta. ¿Algunos harán provisión para otros? Eso es una pregunta interesante. Porque muchos piensan que unos van a prepararse
para preparar a otros. Pero si vemos cómo los principios bíblicos nos han enseñado que la salvación es individual, entonces vamos a pensar diferente, pero vamos a ver lo que Pablo le dijo a la iglesia tesalónica. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, 10 al 12. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Así que es una ordenanza lo que dio Pablo, ¿sí o no? A la iglesia. Si alguno no quiere trabajar, parece que habían vagos en su tiempo. Y hoy en día, ¿hay vagos o no? Mucho más, por la dependencia del internet, por la dependencia de los sistemas. Dice aquí, vuelvo y repito, si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice? Tampoco coma. Así que entonces, si es responsabilidad nuestra yo poder escudriñar las escrituras para comer espiritualmente, también con las manos tengo que hacerlo. Porque es un principio. Y sigue diciendo, porque oímos que algunos de entre vosotros andan como desordenadamente, haciendo lo que le daba la gana. No trabajando en nada, sino entremetiéndose en ¿qué? En lo ajeno. ¿Y hay mucho de eso en la iglesia hoy? Peligro. Porque hay muchos que quieren enseñarle a otros cómo hacerlo. Cuando cada uno de nosotros es responsable por la parte y el crecimiento espiritual de todos. Igualmente, es un crecimiento espiritual ir al campo. ¿Por qué? Porque al yo trabajar la tierra me estoy diciendo a mí mismo, yo no puedo suplirme. Tengo la necesidad de ejercer la fe para que la semilla se dé. Tengo la necesidad de ejercer la fe para que dé fruto, porque no todas las plantas que nacen dan fruto. Y por eso Jesús daba sus principios. Aquel árbol que no dé fruto, ¿qué hago? Lo corto. Es un principio de siembra también. Pero aquel árbol que dé fruto y que se alimente y que se le eche buen abono, hablando de lo espiritual, yo soy el tallo, yo soy la vid. Es una enseñanza de Jesús. Entonces, ¿cómo nosotros aprendemos la enseñanza de Jesús si no la hemos practicado? Para saber cómo es, a qué Jesús se refería. Jesús había tenido que ver muchas fincas de uvas. Vio fincas de árboles de olivo también. Así que aprendió muchas cosas de la naturaleza que todavía hoy necesitamos aprender. Porque ¿era Jesús humilde? ¿Era Jesús sencillo? ¿Cómo hablaba Jesús? Entonces, hay algo ahí que necesitamos nosotros, porque todos nosotros queremos ser sellados en nuestra frente con el carácter de Cristo. Pero necesitamos entender cómo Cristo vivió para yo vivir las mismas cosas, porque tienen un propósito. Y sigue diciendo, los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Y qué significa sosegadamente? La palabra sosegadamente significa tranquilamente, que yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé cuál es el fin y el propósito de las cosas que estoy haciendo. Por eso me benefician espiritualmente las cosas físicas. Entonces, yo quiero dejar de pensar en el pecado. ¿Y sabes cuál es la mejor manera de dejar de pensar en el pecado? Poner tu cuerpo a moverse, hacer cosas manuales, hacer cosas físicas. Y eso está plasmado en la inspiración. Dice, cuando usted esté en su casa solo pensando en cosas que estriban a la pecaminosidad, cante himnos. Y a la vez que cante himnos, también haga cosas útiles. Porque eso le van a ayudar a usted a enfocarse en cosas que no tienen que ver con el pecado. Así que hay una enseñanza. Mira lo que dice Isaías, capítulo 32, versículo 15. Y eso es, yo le digo, en toda la Biblia hay una enseñanza tan linda. La gente tiene que detenerse un momento, dejar de leer la Biblia apurado. Me voy para el trabajo, leo el versículo y me voy. Y no entendí. Tenemos que orar. Miren qué hermoso cómo Dios lo plasmó en Isaías capítulo 32. Dice,
hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en ¿qué? Y el campo fértil sea estimado. ¿Por qué? Nos está enseñando algo de agricultura. ¿Qué necesitamos primero? Sabiduría de lo alto, del Espíritu Santo. Necesitamos que Dios nos aconseje a cómo un desierto convertirlo en una huerta. Y de una huerta, Dios, con la fe y la sabiduría que te da el Espíritu Santo, lo vas a convertir en un bosque. Y usted le va a dar la gloria y la honra a Dios, no a sus manos, no al fertilizante que está utilizando. Y sabe, sobre todas las cosas, cuando ponga el alimento en su boca, usted va a decir, wow, me sabe mejor que aquel que compré en el supermercado. Y esa es la experiencia. Y se va a sentir lleno porque sabe que quien le dio ese alimento fue Dios, no fue usted. ¿Cambiaría la vida haciendo esas cosas? La Biblia lo tiene plasmado. Y aquí menciono algunos de los puntos importantes de salir. Menciono 7 puntos. Puntos importantes para la salida al campo. Y téngalo en mente y si quiere anotarlo, puede anotar. Número 1, salir, no huir. Significa organizadamente, ya lo mencionamos. Organizadamente quiere decir que usted en su vida personal con su familia ha organizado un plan, ya tiene un lugar en el campo, ya está preparando un lugar en el campo y tiene, cuando vea ciertas cosas, usted se empieza a mover de lugar a otro, pero no es para volver para atrás. Porque en la huida de Mateo 24, Jesús dice que si usted está en el campo, no vuelva. ¿Sí o no? Pero esa es la huida final. Que no lleve nada. Y que no lleve nada tampoco. Así que esa es la huida final. Pero en esta ocasión, que es la salida, es organizadamente. Y usted sabe dónde usted aprende a organizarse. En la iglesia. La enseñanza de la organización de la iglesia es fundamental para nosotros para poder salir organizadamente al campo. Porque usted no va a salir al campo a hacer todos los trabajos del campo. No, hay gente que sabe más que usted cómo salir, hay gente que sabe de unas cosas y de otras. Y en el tiempo antiguo en nuestro país había gente que sabía de diferentes tareas en la familia y unos se ayudaban. Y eso se llama unidad. Y eso es lo que Dios quiere para su pueblo, que salga unidamente, no uno por un lado y el otro por el otro. Y vamos a seguir leyendo. La número 2, lugares apartados, no donde sea difícil acceso. No deben, ¿qué? Dice, esconderse. Dios no ha llamado a un pueblo a esconder. Acuérdese, va a venir la ley dominical nacional, pero usted tiene que predicar el evangelio. Entonces, si usted se esconde en donde usted cree que un satélite no lo puede ver, usted está muy equivocado, porque el satélite llega a todos lados. Quien no permite que lo vean es Dios. Si no importa dónde usted tiene que ser luz en su barrio, en las tinieblas. Yo no puedo ser luz, yo en las tinieblas allá dentro del monte, donde nadie me ve, nadie me conoce y nadie sabe que yo estoy ahí. Para yo ser luz, yo tengo que dejarme ver. Enoc fue el mejor ejemplo. Enoc trabajaba en las ciudades, pero vivía en el campo. Pero iba ¿cómo? ¿Iba en carro? ¿Cómo iba? Caminando. Acuérdese, cuando usted no vaya a comprar ni vender, si usted no tiene por lo menos un caballo o quizás sus piernas le están funcionando bien, ¿cómo usted va a salir de un lugar escondido? No va a poder salir. No va a poder salir. Es demasiado. Y nada más subir, aquí en Puerto Rico, que hay muchas montañas altas, nada más subir la cuesta, ya usted tiene la lengua por fuera. Ya quiere volver a la casa a tomar agua. Y si no practicamos el ejercicio, menos todavía. Número 3. No casas apiñadas. Y eso es uno de los consejos. No casas apiñadas significa que no debe ser una urbanización, como lo llamamos aquí, o muchas casas una al lado de otra, sino pueden haber casas, pero tienen que ser una retirada de la otra, que haya un espacio, que haya terreno, espacio para poder estar, pero tampoco es que no haya nadie. Número 4.
El consejo dice que tienen que ser de 2 a ¿qué? A 3 familias. Cuando una persona quiere irse al campo, generalmente busca la manera de hacerlo solo. No, yo quiero hacerlo porque, pero ese no es el consejo de Dios. Nunca lo ha sido. El consejo de Dios siempre ha sido que el pueblo de Dios pueda salir con, dice ahí familias, no dice personas, dice familias. Y si una familia tiene 3, 4 personas, eso es una familia. Porque en el trabajo, en el campo, perdón, hay mucho trabajo. Créame, nosotros llevamos 4 años. Mucho trabajo. Así que si me está beneficiando a mí estar en el campo, le debe beneficiar a otras familias estar en el campo, pero no es que esas otras familias estén comprando también, sino que se puedan unir todos a quedarse en un mismo lugar. Dice 2 a 3 familias, no dice una comuna, como lo llaman, que empiecen a mudarse todos y muchas familias. No, dice 2 a 3. Número 5 dice, deben plantar un huerto y árboles frutales. Eso ya lo leímos. Número 6, deben tener unidad de labor física y ¿qué? Y espiritual sobre todas las cosas. Porque si no hay ese tipo de unidad, no hay crecimiento en esas familias. No hay un orden de acción cuando venga el decreto. No lo va a haber. Todo el mundo va a estar asustado. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Y qué decimos? ¿Y qué? Entonces, tiene que haber una unidad espiritual para poder salir. Número 7, todo debe ser como dirigido por Dios. Sin Dios no se puede hacer absolutamente nada. Así que vamos a algunas de las otras citas que mencionamos. Mensajes Selectos, tomo 2, página 412, nuevamente dice, por esta razón veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades, en lugares apartados del campo, donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos en ellas mismas, siembren. Ahora, cuando leemos esta cita, vemos las cosas muy diferentes a como lo leímos al principio, porque leímos lo mismo. La vemos diferente. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo el plan de Dios en salir. Y sigue diciendo, veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. Yo creo que eso debemos nosotros saber, que en las noticias, y traje 2 noticias más, dice del 2024 y específicamente del 27 de diciembre. ¿Cuándo era el 27 de diciembre? Ayer. Era ayer. Muy bien. La primera noticia es, un nuevo informe de la ONU advierte de hambrunas y niveles de hambre catastróficos, de hambre por conflicto en 5 lugares críticos, hablando, ¿verdad?, de los 22 países incluidos en la guerra, en todas las guerras que están habiendo ahora mismo. Así que Dios nos los había dicho antes. Sí. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué no hemos entendido bien lo que significa? La próxima noticia dice, aumentará el precio de los alimentos. ¿Cuándo? Así que teníamos o tenemos la necesidad de poder nosotros vivir en lugares donde dice Salmo 23. ¿Sí o no? Vieron que Salmo 23 tiene más enseñanza de lo que a veces hemos leído. Dios sabe todas las cosas que necesitamos y va a haber un pequeño tiempo de angustia, pero es bien pequeño. Y en ese tiempo nadie mire al cielo para decirle, Señor, tú dijiste que me ibas a proteger y a sustentar, porque Dios ya nos ha dicho de antemano que nuestras manos son aquellas, porque haciéndolo con nuestras manos, nuestros caracteres serán semejantes a Cristo, para cuando yo necesite que Dios me sustente en el gran tiempo de angustia, Dios lo va a hacer, porque tu fe ha incrementado. Y esa es la necesidad que tenemos hoy, sabiendo cuán cerca está el pequeño tiempo de angustia. Cuán cerca está. Joel capítulo 1, versículo 12 dice, la vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera
y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió, ¿qué? El gozo de los hijos de los hombres. ¿Cuál es el gozo del hijo de los hombres? El sustento. Y Dios lo sabe. Por eso en ese libro nos explica claramente que el gozo del hombre se había acabado porque ya no tenía dónde buscar comida, ya no tenía dónde buscar sustento. Pero más adelante tenemos una linda esperanza. También en Levítico, capítulo 26, versículo 3 al 4, dice: si anduviereis en mis decretos y guardáis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia ¿a cuándo? A su tiempo, y la tierra rendirá ¿qué? Sus productos, y el árbol del campo dará ¿qué? Así que Dios lo ha dicho todo. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios, aquellos que ponen los mandamientos por obra, Dios le va a tirar, en el tiempo de sequía, Dios le va a dar lluvia. Los árboles van a dar fruto, aunque no sea su tiempo. ¿Usted confía en Dios? Amén. Necesitamos confiar más en Dios. Necesitamos verdaderamente ejercer la fe. Que si no siembro en menguante, que si siembro en creciente. Hermanos, Dios es el creador de todas las cosas. Y Él sabe que en un solo día puede hacer crecer una planta y dar fruto. ¿Sí o no? ¿Lo hizo en la Biblia? Sí lo hizo. Él sabe lo que necesitamos, pero Él necesita de nosotros que nosotros usemos nuestras manitas, que están demasiado limpias, digo yo, suaves y sedosas. Y necesitamos empezar a plantar una semilla, aprendiendo nosotros que plantando la semilla fue aquellas cosas que Dios quiso para nosotros y el Evangelio. Que plantemos una semilla. ¿Cómo yo puedo aprender a plantar la semilla del Evangelio si nunca he plantado una semilla en la tierra? Eso me debe enseñar a mí mi responsabilidad, porque si Dios plantó una linda semilla en Linochka y el pueblo de Dios y la iglesia le ha echado agua a través de la palabra de Dios, que es el agua viva de Cristo, y le ha dado alimento, que es la palabra de Dios, entonces esa planta va a crecer y esa planta va a dar frutos. Así que aprendemos cosas del campo, ¿sí o no? El plan de Dios para hombres importantes registrado en la Biblia. Y yo no traje todas las historias porque son demasiado, pero yo quiero que usted analice lo que usted ha estudiado de la vida de estos hombres importantes en la palabra de Dios, a dónde Dios los llevó y qué Dios sacó de ellos al final de sus vidas. Abraham, ¿de dónde salió? De Ur de los Caldeos. ¿Y a dónde lo llevó? Al campo, al desierto, a ser pastor. Jacob, ¿de dónde lo sacó? ¿Y qué lo mandó a hacer? Pastor. Aunque lo cogieron de bobo varias veces, pero fue exitoso por la gracia de Dios. José, ¿de dónde salió? ¿Y qué terminó siendo José? ¿Qué terminó siendo Jacob? ¿Qué terminó siendo Abraham? Líderes espirituales para nosotros hoy. Moisés. ¿De dónde salió Moisés? ¿A dónde lo envió Dios? ¿Y qué sacó Dios de él? Su pueblo, de Egipto. David. Muchos hablan de los errores de David, pero ¿qué hacía David? ¿Y había alguno más valiente que David en el ejército del rey? ¿Qué habrá aprendido en el campo? Es la pregunta. ¿Qué habrá aprendido? Con un bastoncito, tratando de que los lobos y los leones y los osos no se comieran las ovejas. ¿Ah? Eliseo. Yo quiero que podamos todos mirar esas historias. Y sobre todo la historia de Jesús.
Porque Jesús pudo haber nacido donde Él quisiera, pero Él escogió el mejor lugar. Él decidió nacer en un pesebre siendo el pastor nuestro, como si fuera un corderito, porque representaba realmente el cordero inmolado. Jesús nos enseñó lo que debimos hacer nosotros para criarnos o debemos vivir toda nuestra vida, porque Jesús no cambió así era una persecución lo que había. Y sus padres tuvieron que ir a un lugar y después volver a otro. ¿Aprendió Jesús algo del campo? ¿Aprenderemos nosotros algo de eso? Es la pregunta. ¿Y qué fue Jesús después que salió del campo? Nuestro Salvador. Hay mucho que aprender. Necesitamos caracteres como aquel que guió a todos estos hombres importantes a ser lo que fueron. Que muchos desobedecieron, pero muchos se arrepintieron. Y muchos tomaron la línea y Dios los perdonó. Pero debe ser para nosotros educativo poder aprender y practicar lo que Jesús practicó. Vamos a leer una historia en Mensajes Selectos, tomo 2, página 406 a 407. Y quiero que visualicen nuestros días, porque no es muy diferente. Durante una visión de la noche rogaba a varias familias que aceptasen las instrucciones establecidas por Dios. Miren bien lo que está diciendo al principio. Y saliesen de las ciudades. Algunas de ellas dejaban pasar el tiempo sin tomar una determinación. Se quedaban esperando a ver qué pasa. Se quedaban esperando a ver que yo no puedo. Es que yo no puedo, que yo no tengo dinero. Los ángeles de la misericordia apresuraron a Lot, a su esposa y sus hijas, tomándola de las manos. Si Lot se hubiera apresurado, tal como el Señor lo deseaba, su esposa no se habría convertido en una estatua que... ¡Wow! Entonces, si comparamos las escenas de lo que se está estudiando ahora aquí y nos ponemos a la perspectiva de nuestra vida personal y nos tardamos en hacer cosas porque no tengo tiempo, porque no tengo dinero, porque no sé lo que debo hacer, entonces te estamos dando una excusa a Dios para quedarnos en la ciudad y hacer lo que Lot hizo, que se tardó en salir. Y vamos a ver cómo lo hizo. Lot adolecía un marcado espíritu de dilación. ¿Saben lo que es eso? Vagancia. No quiero irme, no quiero irme, no quiero irme. Aquellos que obedezcan esta amonestación encontrarán un refugio. Que cada hombre esté bien despierto y procure salvar ¿a quién? A su familia. Dios revelará punto por punto qué debe hacer después. Así que usted deje de estar preguntándose qué puedo hacer. Haga lo que Dios le pide. Tenga fe. Lot recorrió la llanura de mala gana y con lentitud. Se había asociado durante tanto tiempo con la gente impía que no logró comprender el peligro que corría hasta que su esposa quedó en la llanura convertida en una estatua de sal. Y yo quiero decirles algo, hermanitos. Nosotros no podemos seguir dejando que el tiempo pase. Ya estamos viendo la señal. Ya estamos viendo a un Estados Unidos que se está levantando religiosamente para hacer lo mismo que hizo Roma. Entonces, ¿la señal está o no? ¿Qué estamos esperando? ¿Que nos convirtamos en una estatua de sal? El lamento que va a haber en el tiempo del fin, cuando venga Jesús, es el lamento final. Nos puede costar la vida, nos puede costar la salvación. Y la gente no lo ve de esa manera. Ese es el problema. Mensaje Selecto, tomo 2, página 408 igualmente, dice:
¿quién será amonestado? Volvemos a decir fuera de las ciudades, no consideréis que es una gran privación el tener que trasladaros a los cerros y las montañas, sino buscad un retiro donde podáis estar solos. ¿Con quién? Con Dios, para aprender su voluntad. ¿Y qué más? Wow. Yo quiero que Dios me guíe. Y Dios te dio un lugar porque Jesús estaba con mucha gente y él era guiado al desierto o era guiado a un lugar favorito de él que tenía, que era el Monte de los Olivos. ¿Por qué Jesús se retiraba? Era la pregunta. Porque Jesús sabe que en su acción representa que yo aprenda a hacer lo mismo que hizo él. Porque Lot se juntó demasiado con los impíos y se le pegaron las malas palabras y se le pegaron las malas acciones y se le pegaron los deseos de que Jesús no viniera. Y eso es lo que sucede cuando nosotros nos juntamos mucho con los impíos. Sigue diciendo, insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está ¿a dónde? A las puertas. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladaros al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen ¿qué? Aprenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador y estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. Hay un secreto en la naturaleza. No se había entendido mucho todavía. Pero la gente tiene que entender que nosotros no estamos saliendo de las ciudades a huir de la pérdida de alimento, a huir o a beneficiarnos de alguna manera u otra, porque llegará el día que irán al campo a robar, pero usted le va a robar el corazón a esas personas que vienen a robarle. Esa debe ser la actitud correcta. Y debemos aprender primero nosotros, porque cualquiera lo dice de boca, dice, no, yo voy a hacer esto y aquello, pero a la hora de la verdad no están listos. Y necesitamos que Dios nos pueda cambiar nuestra manera de ser a veces demasiado ácidos para hacer las cosas. Que podamos ser dulces como lo era Cristo. Habacuc capítulo 3 versículos 17 y 18. Porque a este punto tenemos que llegar en nuestra vida espiritual. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. A ese punto es que tenemos que llegar. Y no llegaremos a ese punto hasta que yo me acostumbre a vivir una vida como tal. La señal ya está. ¿Qué sucede conmigo si yo no salgo a tiempo? Necesitamos escuchar la voz de Dios que nos está gritando, salid, pueblo mío, para que no seáis partícipes de todas las plagas que vienen a este mundo. Así que vamos a orar para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Padre bueno, gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de entender, Padre celestial, que tú quieres salvarnos, Señor. Que tú quieres, Padre bueno, que podamos sacar de nuestros corazones las cosas que la ciudad ha metido en nuestra vida. Señor, permite que podamos, como estamos ahora de rodillas, doblegarnos a lo que usted quiere que hagamos, a lo que usted quiere que nos movamos, Señor. Quizás hay muchas personas que están en el campo, Señor,
y no han entendido muy bien lo que debo hacer. Pero Padre, permite, Señor, que ellos puedan escuchar la voz de tu Santo Espíritu y que puedan ser educados en tu palabra para que ellos puedan ser dirigidos por Él y también, Padre, que puedan tener el carácter de Cristo. Padre bueno, permite que seamos personas que escuchemos tu voz y que podamos actuar. Estamos a tiempo todavía, Señor, para salir. Y permite que aquellas personas que tienen lugares puedan ofrecer lugar para otros. Porque todos aquellos que sean sellados en sus frentes no van a ser egoístas. Serán humildes, Señor, y sobre todo serán dirigidos por tu Santo Espíritu. Así que, Padre, permite, Señor, que podamos confiar plenamente en usted en todas las cosas y que un día, Señor, muy pronto podamos recibir a Cristo en las nubes de los cielos. Porque te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.